Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar de Puerto Valparaíso. Nosotros muy contentos de tenerlos a ustedes nuevamente con nosotros y en esta ocasión aún más contentos porque nos acompaña nuevamente nuestro gran amigo Giorgio Agostini. Giorgio, ¿no es cierto?, es doctor en psicología, máster en sociología, docente en la Universidad de Santiago, diplomado y magíster en efectividad y sexualidad humana, docente universitario de pre y posgrado, perito judicial forense acreditado, y además psicólogo clínico acreditado para adultos y parejas. Estimado Giorgio, como siempre te quiero dar las gracias porque necesitamos más que nunca de tus palabras y conocimientos, así que bienvenido y te dejo con nuestro público. Muchas gracias, Giorgio. Gracias a ustedes que me interesado en aportar algunas cosas. Estaba viendo hablando que el conocimiento tiene a su vez, por supuesto, alteraciones, sobre todo en el área emocional y física, principalmente el área emocional. Entonces, como se ha hablado mucho de lo que es también la salud mental, voy a mencionar cómo la definió la Organización Mundial de la Salud. Al mismo tiempo, y antes de eso, tenemos que presente lo siguiente, que tenemos varias pandemias. La primera pandemia es viral, o sea, tiene que ver con el virus. La segunda pandemia, muy importante porque es mundial, la pandemia mundial, entonces también con lo económico. Y después tenemos epidemias, lo que significa ya más reducida, en este caso un país, que tenemos la epidemia que tiene que ver principalmente con la salud mental, que también se da también a nivel universal, podríamos hablar de pandemia también de eso, además, pero al mismo tiempo lo de una pandemia, en este caso en particular, sobre todo lo que ha pasado a nivel social. Ha habido un intento de sedición a nivel de nuestro país, que está pasando tal vez en otro, pero nosotros hablamos en ese caso de epidemia, y al mismo tiempo estamos hablando de todo lo que ha significado el encierro, que todos ustedes ya conocen y lo están viviendo. Entonces, yo aquí traje cómo define la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos define para todo lo que tenemos que ver con psicología y también sociología y psiquiatría. Dice lo siguiente: la salud mental es un estado de bienestar, fíjese usted, en el que el individuo se da cuenta de sus propias habilidades, puede hacer frente al estrés normal de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Antiguamente, ¿qué se decía con respecto a salud mental? Se decía la ausencia de síntomas. O sea, si no tiene síntomas, usted está bien. Hoy día estamos diciendo que no. Es muy importante que el ser humano se sienta bien consigo mismo. Lo que no incluye en este minuto, cosa curiosa, en la definición, es también que estar bien en contorno y con los demás. Vale decir, utilizando su propia habilidad. Y aquí también tiene que ver con un aspecto importante que nosotros hablamos, la introspección. Vale decir, hacer un análisis dentro de nosotros mismos y saber cómo somos y al mismo tiempo dar cuenta cómo nosotros influimos en el medio ambiente y cómo el medio ambiente no influye en nosotros. Entonces ahí tenemos las dos cosas. Entonces, en esta ocasión, entonces dijimos también que el mejor estado del ser humano no es estar enamorado, sino que está tranquilo, yo diría en paz consigo mismo y con el resto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hablado aquí? Fíjense, inicialmente hablamos de la capacidad de manejar el estrés. No se olviden ustedes, es que el estrés es en el fondo una respuesta normal que nosotros enfrentamos día a día, de tal manera que el organismo y a situaciones puntuales, frente a una cosa distinta, nosotros nos adaptamos. Por ejemplo, el hecho de manejar, el hecho de tomar un vehículo motorizado, el hecho de enfrentar la calle, eso significa que nosotros estamos en un estrés que nos permite estar alerta. De hecho, funciona inmediatamente todo nuestro estado mental que nos prepara para el enfrentamiento de lo que está pasando. Entonces, frente a eso, tenemos básicamente lo que se ha llamado el estrés para enfrentar dificultades traumáticas, vale decir, por ejemplo, en un momento determinado, y si yo tengo una lesión, me voy a tener que acostumbrar y estoy enfrentando eso. Entonces, ¿qué dice ahí después? Este estrés se puede convertir después, si continúa y se empieza a aumentar, donde yo ya no puedo manejar la situación,
Por ejemplo, lo que está pasando, una cosa tan simple, que yo le escucho a la gente, tenés que subirme al metro o tenés que subirme a la micro, pensar que a lo mejor eso pudiera estar infectándome, me está colocando un estrés ya agudo, y eso se me puede convertir todos los días, en la medida que va dándose, en lo que se llama esta respuesta natural frente a una novedad, un desafío o incluso un trauma. Esta se puede mantener en forma prolongada, y ahí nosotros tenemos entonces un estrés crónico, que también se lo ha llamado burnout, en el caso sobre todo de las personas que trabajan con situaciones muy estresantes, como son los médicos hoy día, pero también eran antiguamente las personas que eran las cajeras, todo lo que significa atención de público, también significaba esto de repente un estrés cronificado. Y el estrés crónico puede dar entonces resultados de estresores cotidianos que no se atiende o no se maneja adecuadamente, como son los eventos traumáticos. Y por supuesto, esto provoca situaciones bastante graves, que son principalmente ansiedad y depresión. Veamos la siguiente imagen. ¿Ya? Entonces, a continuación de este leo el estrés, para que todos ustedes entiendan, frente a una situación que yo me encuentro difícil, pongamos que hoy en día tenemos claro, hoy día personas que yo atiendo están temerosas inclusive de salir a la calle, porque han visto tanto atraco, tanto asalto, personas que están en el auto, entonces están en un momento determinado temerosas de que no vaya a sufrir en ese minuto un problema de que se acerquen individuos y se traten de apropiar de su vehículo. Entonces, frente a eso, tenemos dos alternativas básicas que están determinadas por todos los estudios fisiológicos y psicológicos que hay, que tenemos al frente. Bueno, o enfrento la situación o sencillamente me arranco y me voy de esa situación. Y también existe una última, que habitualmente se da frente a situaciones muy graves, que es eventualmente el desmayo, o sea, no estoy aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que después sufrió el estrés. ¿Ya? Supongamos, como le digo a ustedes, que alguno de ustedes ha tenido un coronavirus, entonces está en una situación de estrés, sobre todo si está hospitalizado, entonces está pasándole una serie de situaciones bastante incómodas por una parte, y por otra parte con las sensaciones de depresión o sensaciones de ansiedad. Superado eso, usted sale eventualmente de la situación de estrés y está confinado en la casa, y entonces se puede desarrollar lo que nosotros llamamos el estrés postraumático. Es decir, después que usted ha vivido esta situación, y justamente la persona estando ya en su casa, está con su suyo, que podía estar en un ambiente muy tranquilo, aparecen síntomas específicos del acontecimiento que ya vivieron. Entonces, en ese caso puede haber sido un daño físico, como lo enseñé, o bien una naturaleza catastrófica. Por ejemplo, un estrés que a mí me ha tocado verlo de una persona que sufrió frente a un terremoto, le cayó encima una muralla y entonces quedó realmente muy temeroso de nuevo y llegaba a soñar, lo que se llama hashback, soñar que de repente se le caían cosas, no eran las murallas, pero se le caían cosas y despertaba así muy sobresaltado. Entonces, ¿qué pasa? Que los sucesos traumáticos, como aquí decimos, pueden ser de distinto típico. Y al mismo tiempo, el diagnóstico da luz justamente cuáles son los síntomas que nosotros podemos eventualmente tratar. Y hoy día sí tenemos forma como tratar eso. Y aquí pueden entonces aparecer los recuerdos del suceso, o bien de nuevo estos procesos preservadores. Yo le doy un ejemplo que le he dado también en otras ocasiones, lo que le pasó a mi mamá. Aquí en Chile en los años 50 empezaron a volar los aviones supersónicos, cuyo sonido es idéntico, yo me acuerdo de eso, a cuando se cae una bomba. Entonces, en Italia, obviamente, lo sufrimos muchas veces en la Segunda Guerra Mundial, y aquí el hecho de pasar ese avión, mi mamá se tiraba de inmediato debajo de un mueble para estar acurrucada por si se cae la bomba. Como usted ve, un sonido le recordó toda la situación. Y así puede ser para usted una voz, puede ser la televisión una imagen, cualquier cosa que en ese momento le va a retrotraer el recuerdo, que básicamente es una expresión principalmente emocional, con taquicardia, con temor, incluso con sudoración palmar, con sudoración física, y eso es justamente lo que nosotros llamamos estrés postraumático. Veamos entonces lo siguiente.
Es importante en la próxima gráfica que le quiero mostrar a ustedes. Lo siguiente. Como le dije, entonces tenemos el estrés crónico, el estrés postraumático, que también tiene tratamiento. Hoy día tenemos varias terapias para poder hacerlo, y en ese sentido, de ser necesario, lo voy a explicitar, pero por supuesto, hoy día las personas que han sufrido un estrés postraumático, tenemos posibilidad de ayudarlo y digamos, superar definitivamente. Ahora, como esto estamos viendo, ¿qué pasa en el ser humano cuando hablamos después de la emoción y sentimiento? Bueno, para eso entonces es importante que veamos que esta emoción y sentimiento se desarrolla de distinta manera a lo largo de la vida. Entonces ahí tenemos el desarrollo por la primera etapa prenatal. Y aquí hay una cosa muy interesante que la estamos manifestando cada vez más. En la etapa prenatal, desde la concepción hasta, ¿no es cierto?, que sale las 4 semanas siguientes, se llama edad gestacional. Y ahí le quiero agregar algo, por eso es importante para lo que está la mamá sobre todo esto, que el estrés, también podemos plantearnos el estrés en la etapa prenatal, vale decir, durante el embarazo. De ahí que si la mamá vive situaciones de mucho estrés crónico, estrés postraumático, seguramente que la guagua también va a tener un estrés en su interior, que por supuesto no se manifiesta de la misma manera que nos afecta a nosotros, como más adultos, más niños. Entonces en ese minuto la guagua se empieza a mover de un lado a otro, no el movimiento normal que siempre surge, sino una agitación. Y ahí entonces tenemos un estrés intrauterino. Entonces tenemos que diferenciar lo que pasa en los sentimientos y emociones. No es lo mismo en la infancia, con sus diferentes etapas, la infancia, que sirve entonces los niños según características físicas, psicológicas y sociales. Se inicia entonces desde la concepción y finaliza cuando el niño ya crece y empieza entonces esa primera etapa, son más o menos 5 años. ¿Qué importa de esto para la infancia? Es muy importante un par de cosas. Uno, que es lo que nosotros llamamos el apego. ¿Qué significa en ese sentido? El apego seguro. Hay distintos tipos de apego. Entonces, en ese caso, la mamá, cuando acoge al niño en sus dificultades, por ejemplo, que la guagua llora, y la guagua la acoge, le da su mamadera o le da el pecho, que es mucho mejor de ser posible, entonces la guagua se tranquiliza. Vale decir, el apego seguro es aquella mamá y después el papá que acoge y satisface las necesidades del niño, en este caso desde guagua hasta los 5 años, le da este apego que es muy importante para lo que significa la salud mental futura. Vale decir, cuando tenga problemas futuros, una persona que ha tenido estos apegos tiene una posibilidad de salir adelante mucho más rápido e inclusive para la resiliencia salir mucho más fácil. De ahí que es importante. Entonces, en esta etapa de aprendizaje, el niño aprende justo a lo que nosotros hablamos, las capacidades básicas para poder interactuar con el mundo. Y entonces en esto supone cambio cada vez más complejo. Acuérdense ustedes, que lo han visto, los que han tenido hijos, que viene el área cognitiva, va a decir la capacidad intelectual, donde usted le hace hablar y empieza el lenguaje, papá, mamá, que es lo más probable que... Y empieza también a socializar con el medio, sobre todo, que es muy bueno, se puede ir eventualmente a prekinder, etc. Básicamente van a jugar, y la etapa motora, primero se arrastra, después empieza poco a poco a caminar, etc. Después viene, ¿no es cierto?, una etapa bien interesante. La niñez pasa el desarrollo humano y abarca desde el nacimiento ahora hasta la entrada de la pubertad, vale decir de los 5 a los 10, 12, 13 años, según la persona. Y después viene la etapa de la adolescencia. Ahora, ¿qué pasa? En esta etapa, el niño, la joven, es muy dependiente, por supuesto, de los papás. Y ahí tenemos 2 alternativas importantes respecto a los papás. Que algunos papás entonces los sobreprotegen, en circunstancias que en esta etapa es mucho de curiosidad. Por lo tanto, empieza a intrusar por un lado a otro, empiezan a tomar cosas, y eso nosotros es importante que de alguna manera le facilitemos porque tiene que ver con su independencia, está formándose su independencia. Y sube, inclusive es así, que yo recuerdo, mi hermano menor, mi mamá le quería poner una ropa y decía, no, se la sacaba, tenía 3 años. Y entonces él ya se revelaba y quería colocarse las cosas a él.
es un principio de independencia. Y bueno, facilitárselo, pero al mismo tiempo darle gusto en todo. No, no se trata de eso, por favor. Después viene entonces esta etapa que viene la adolescencia. Y la adolescencia viene de la palabra que adolece, vale decir, que carece todavía. Entonces viene el conocimiento físico y el desarrollo psicológico. Entonces está entre la infancia y la edad adulta, está la adolescencia. En esta situación hay cambios muy importantes, biológico, cultural y social. Pasemos a la siguiente porque hay una definición, ¿no es cierto?, que da otros autores que tienen que ver con lo siguiente. Entonces, esta etapa, tenemos que considerar la etapa de la juventud que pasa entonces de la adolescente, como decía usted, hasta la edad adulta, donde hay mayor cantidad de cambios hormonales, cambios psicológicos muy importantes. Y de ahí entra en algunos casos, se refiere inclusive a la corporación laboral cuando tiene ya 18 años. Y entonces, también es una etapa, en esa etapa un poco más estable, pero no. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí es importante que la tengamos en cuenta, porque el joven en esta etapa que no está en un contacto real con la vida, sino que una etapa donde todavía una cosa que predomina es su fantasía. Y fantasía en ese caso, donde el caso de la niña se imagina, famosa casa de la pradera, se está enamorando, hay toda una cosa de enamoramiento idealizado y empieza entonces el contacto del conocimiento de la otra persona, del otro sexo. Y al mismo tiempo, como tiene cambio hormonal importante, se tiene que adaptar, sobre todo lo que le pasa en ese minuto a la mujer que tiene su menarquia, su primera menstruación, y también el hombre, que ya tiene una mayor madurez sexual y tiene entonces, en el fondo, lo más probable que muy normal, masturbación, donde empieza a conocer su propio cuerpo y empieza también a tener reacciones sexuales que no están totalmente dirigidas todavía a nadie, pero sí está en búsqueda de un otro, ¿vale? Sí, en la otra parte, que en este caso el sexo opuesto. Pero al mismo tiempo, bueno, sobre todo por los papás y mamás que están en esta etapa, de que surge una natural rebeldía, para que ustedes lo entiendan. Porque en el fondo ha estado a costa de los papás. Y dice, ya, pero como está buscando su propia identidad, una manera inicial de buscar la identidad es oponerse a la copia de lo que ha visto en su casa. O bien se identifica, pero al mismo tiempo que se identifique el hombre con el papá, o la mujer y la niñita con la mamá, también hay una etapa donde no, quiero ser yo por mí. Y aunque esté de acuerdo con los papás, va a estar en desacuerdo en lo que le va a decir. Y aquí tenemos entonces, cuando hablábamos también de la aplicación en lo social, tenemos precisamente, son jóvenes todavía idealistas, muchos de ellos, no estoy hablando de personas que son delincuentes, eso es otro cuento, sino personas comunes y corrientes, y entonces, claro, está buscando, por supuesto, el idealismo social, el cambio social, y cree eventualmente que de verdad él va a poder cambiar la sociedad con su manera y su impulsividad. Y aquí, en la medida que esto surge, eventualmente alguna cosa que tiene que ver con frustraciones, ya sea en la casa, sobre todo en el colegio, esto se empieza a manifestar, y me doy cuenta que la gente no lo sabe, en lo que son eventualmente las marchas violentas. Todas las frustraciones que ha tenido durante su infancia, durante su adolescencia, después las quiere manifestar en un lugar donde se le da permiso, porque en el fondo las manifestaciones se siente como uno más, pero se siente que está oculto en la multitud. No da la cara inicialmente, sino que se escapa. Y entonces ahí se permiten muchas cosas que en lo personal no haría. Después entonces viene esta etapa ya de la adultez. Entonces los sentimientos que tenemos aquí en la adolescencia son mucho más inestables, son mucho más impulsivos, son mucho más que se creen inmortales, y por lo tanto cuando hablamos de la pandemia del coronavirus, que he conversado con ellos, no, a mí no me da eso. Inclusive llega el mecanismo de negación, que es muy frecuente. No, eso no es verdad, eso se lo pasa a otro. Y algunos hasta llegan a decir una cosa muy curiosa. No, esto es una manera, ¿cierto?, de ponernos límites con el coronavirus para que anden encerrados, y en el fondo es una dictadura de la salud. Entonces tenemos un ministro de dictador. Bueno, después viene la etapa entonces de la adultez, que tiene que ver el seguimiento a la adolescencia, y aquí se conoce como madurez sexual, el afianzamiento de la personalidad y la plenitud física.
y que ocurre generalmente en la capa cumbre hasta eventualmente el paso. Yo diría en ese caso, la autora menciona como la vejez. Yo creo que hay una zona intermedia que justamente es una madurez, que se da una madurez mayor, cerca de los 40, 50 años, y una cosa que no sé por qué los autores en este caso lo plantearon, pero sí yo lo voy a colocar por mi experiencia personal. Viene también una crisis en la persona de los 50 años, 45 a veces, 60 habitual, donde se cuestiona la vida y se cuestiona lo que ha logrado. Por ejemplo, yo tendría en un momento determinado una persona dueño de 3 empresas y me decía, no, yo lo que quiero en este minuto ser director de cine. ¿Y cómo lo hace? No sé, pero quiero ser director de cine. ¿Y qué va a hacer tú con las 3 empresas? Bueno, las 3 empresas, no sé, ahí las dejaré que sigan funcionando, pero yo quiero ser director de cine. Otro, fíjese usted, otro dijo una cosa más interesante todavía. Pero me dijo, yo he tenido toda mi vida el sueño, ¿cierto? Que ahora me puedo jubilar con la empresa que yo tengo, porque además tengo un directorio que me la maneja, entonces yo quiero irme a vivir en la playa, pero no cualquier playa, donde están los pescadores, y estar con ellos y vivir con ellos día a día, dormir en la arena y estar realmente rodeado de lo que es realmente la naturaleza. Entonces, yo le digo, bueno, ¿y por qué no lo cumples? Ya que estás tú con toda esta posibilidad. O sea, tú me autorizas. Pero por supuesto, digo yo, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué haces con mi señora? No te preocupes. Yo hablo con ella y la voy a tranquilizar, no te preocupes. Entonces, oye, pero de verdad, sí, sí, de verdad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sueño inconcluso. Algunos son utópicos, son irreales. Entonces, en este caso, y le voy a contar el final, yo tuve que hablar con la señora, ¿cierto? Después que fue a la casa, me dijo, bueno, me voy, mijito, ¿cómo? Entonces, ¿algún problema? No, el psicólogo te va a llamar. Señora, quédese tranquila absolutamente. Él está con este sueño que va a poder vivir en la arena, dormir en la arena, en la playa y estar efectivamente con los pescadores. Entonces, pero no se preocupe usted, le garantizo que va a volver porque esto no es un problema matrimonial, al contrario, el problema que tiene consigo mismo. Entonces, ¿qué cree usted que pasó? Se lo voy a decir al tiro a usted. Entonces llegó, la primera noche, el primer día, perdón, estuvo con los pescadores, lo pasó súper bien, pescó cuánta cosa y salió, y en la noche durmió efectivamente en la arena. Muerto de frío, se tapó, le colocaron cosas, empezó a dolerle el cuerpo. Entonces al día siguiente dijo, no, ¿para qué va a estar aquí en la arena cuando tengo un tremendo vehículo que puedo tender ahí? Entonces se tendió la noche siguiente, empezó a dormir ahí, y de repente, uy, tengo mal olor, qué sé yo, no, ¿qué hago yo aquí? Mejor voy al hotel a ducharme. Y cuando está en el hotel, digo, ¿y qué hago yo aquí? Estoy igual que si estuviera en Santiago. Al tercer día se volvió y me dijo, tal por cual, tú sabías que no iba a estar tanto tiempo en la arena, en la playa. Tú sabías, obvio que sí. Sí, los años sí, ayudan a esto. Entonces, después de eso, como le digo, entonces, las emociones y los sentimientos son distintos. Aquí es muy frecuente que surjan también conflictos matrimoniales y familiares importantes. Por eso que las emociones, en este caso, si bien tienen una mayor madurez, está más bien como de vuelta, ya no necesita tanta aventura emocional, no necesita tanta aventura sexual, sino está relativamente más tranquilo, pero viene esta edad de la crisis, ¿no es cierto?, crepuscular, como decía Jung, y que efectivamente, cuando contemplarla con muchas personas, quiere cambiar su vida. Quiero agregarle aquí, se encuentra la mayoría de los abuelos que podemos ver en la calle. Sin embargo, no toda persona que tiene 60 años puede ser la misma apariencia. Eso es verdad. Ahora, ¿qué hay en este virus? Hay cosas que están pasando en nuestro medio que yo estoy discutiendo en este instante. Por ejemplo, hoy día yo lo puedo comprobar por la cantidad de gente que yo atiendo, que son mayores muchas veces de 80 años, y que tienen una vida absolutamente plena, digamos, tanto intelectual como físicamente. E inclusive hacen todas sus, por supuesto, todas sus gestiones, manejan inclusive, porque no hay una limitante para la edad, sí para la habilidad, que son dos cosas distintas. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día tenemos adultos, se le ha llamado tercera, y digo cuarta y quinta edad le estoy agregando yo. Entonces, la tercera edad
que está en este caso del 80 hacia arriba, y la cuarta edad cerca ya de los 90, pero va a haber, nosotros no lo vamos a ver, pero sí en el futuro va a haber bastante frecuente gente sobre los 100 años, y ahí hablar de una quinta edad. Entonces, ¿qué ocurre en esta etapa? En esta etapa hay, por supuesto, preocupaciones que empiezan principalmente ligadas al fin de la vida, y se pregunta cómo ha sido, qué ha pasado con mi vida, y empieza a hacer un autoanálisis y se empieza a dar cuenta que muchos amigos ya de la edad del 80, 85, inclusive 90 años, empiezan a desaparecer y empieza entonces a cuestionarse también la sensación de una mayor soledad. Porque yo atiendo gente que dice, mire, mis compañeros de colegio han ido desapareciendo. Estoy hablando de gente muy mayor, son de los 80 y tantos años, y por supuesto entonces que el grupo de pertenencia se la ha ido desmoronando. Y todos necesitamos grupo de pertenencia. Entonces algunos de ellos logran estar que sea en el club deportivo, el club de la rayuela, que se le quiera poner, y tengo personas sobre 80 años que de nuevo hacen eventualmente gimnasia, por supuesto, y al mismo tiempo siguen jugando lo que jugaban antes, tenis. Algunos se juntan a esa edad y juegan inclusive en un mini escenario, juegan fútbol, un mini fútbol que le llaman, y lo pasan muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso se han ido perdiendo lo que significaba, parece que antes tenía un lugar de trabajo, seguramente ya no está en ese lugar, y entonces se siente de alguna manera abandonado y empieza sentimiento de soledad. Y nuestra sociedad lamentablemente fomenta mucho. ¿Qué pasaba antiguamente? Es una cosa muy linda. La familia extensa, donde la gran mayoría vivía en un ambiente muy cercano, a una casa enorme como era en el campo, donde estaban los abuelos, donde estaban también los papás, los hijos y los nietos. Entonces la sensación de seguridad y pertenencia que eso daba era muy importante. Hoy día las personas de mayor edad están justamente muy complicados porque siente al contrario que muchas veces los hijos tienen su vida y entonces no tienen tampoco esta sensación de contención. Y ahí entonces, como les decía, tenemos este problema que le preocupa mucho más lo que es el coronavirus, lo que le preocupa mucho más eventualmente lo que es a su vez la cosa económica. Porque usted y todos hemos escuchado que cuando hablo justamente de que tenemos también en el fondo un problema bastante serio, que son del hecho de nuestra sociedad, hay personas que han tenido una buena vida y que pueden partírsela muy bien con su jubilación porque se han preocupado, la tiene y la tiene bien. Pero un gran porcentaje en nuestro país no tiene eso. Entonces tiene problemas económicos serios, donde la pandemia, en este caso de virus, le ha complicado la vida a todos, sin excepción, salvo, ¿no es cierto?, aquellos que tienen empresas ligadas con la limpieza, o sea, hay empresas contrarias que se han beneficiado. Y otros, con esto de la ley del mercado, se han aprovechado para hacer, dice, el restaurante, en vez de tener el restaurante, entonces un restaurante me ha ido muy bien con delivery. Va a decir, yo llevo comida a un montón de gente, he contratado gente que anda en moto, hasta en bicicleta, y me ha ido muy bien. O sea, tuvo que readaptarse, pero eso no es posible para todos, lamentablemente. Entonces, hago este hincapié porque las sensaciones psicológicas y las emociones no son iguales para cada una de estas etapas. Como digo, el joven cree que es poco menos que eterno, y al contrario, la persona de edad siente que su vida se está terminando y tiene que prepararse para el cenit de la vida, por supuesto. Algunos lo hacen con mucha ansiedad, mucha angustia. Otros no, otros sobre todo si poseen una creencia religiosa, obviamente que eso se le hace más fácil a pasar a una otra etapa. Entonces, en ese sentido tenemos aquí sentimientos y angustias y reacciones depresivas muy distintas unas de otras. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí es importante, después ponemos, espérate, es importante entonces en ese sentido de que nosotros, si tenemos la posibilidad de acompañar a personas de edad, lo hagamos. Y también tenemos lo siguiente, ha pasado una cosa muy curiosa, de la cual estamos reclamando. Yo pertenezco a una comisión de salud que tiene que ver con la salud mental de todas las personas con discapacidad. Hoy día, para sorpresa mía, si uno va a hacer cualquier gestión que tenga que firmar en una notaría, un documento de cierta relevancia,
entonces le piden, no, usted me tiene que hacer un certificado médico donde usted está ubicado, ¿cierto? Temporal, entonces está, bueno, se me fue la palabra, yo no tengo la. Entonces, en el fondo, ¿qué sí? Que esté la persona ubicada temporalmente, o sea, que sabe dónde está, quién es, y que esté, ¿no es cierto?, consciente de sí mismo. Ya. Pero eso significa ponernos una limitación absurda, absolutamente absurda, porque si fuera así, tiene que ser para todo. Porque les digo yo en este minuto a ustedes, ¿cierto? ¿Qué pasa si una persona con una inteligencia limítrofe, sí, va a poder decir, sí, me ubico. Así que hoy día, ¿no es cierto?, estamos tal día, estamos tal mes, sé que el presidente, ya, entonces usted está ubicado espacialmente, está ubicado temporalmente, eso es lo temporal espacialmente. Ya, entonces usted puede firmar. Y a lo mejor tiene 20 años, a lo mejor tiene 30 años. Y entonces ahí hay una cosa que nos está, digamos, discriminando, porque hay personas de edad mayor que son absolutamente autónomas, que razonan bien, están muy vigentes, y entonces no llegar y ponerle de frente una naturaleza así, a menos que se la ponga a otros, yo no tengo nada que reclamar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que lo siguiente, que he contado como alguna característica, pero eso tiene que ver con la personalidad. Todos tenemos una personalidad, ¿no? Entonces, esto se remonta, ¿cierto?, de la etapa de la Grecia, ¿cierto?, que usaban para que usted entienda bien este concepto. Antiguamente, en las tragedias griegas, ¿cómo manifestaban los actores? No es como hoy día, que el actor representa, habla, hasta grita, qué sé yo, no. Entonces, en la antigua Grecia, inclusive lo hacen los chinos y a veces los japoneses, colocan una máscara, entonces la máscara de tristeza, el protagonista está hablando del que está triste, o una máscara, ¿cierto?, de alegría, entonces está diciendo, ¿cierto?, que está contento, entonces el tema tiene que ver con eso. Bueno, de ahí entonces vino el concepto de persona, personal, de epistemología. Entonces, en ese sentido, ha tomado ciertos distintos tipos de personalidad de manera práctica. Ahora, yo para ayudarlo a ustedes, ¿cierto?, se relaciona con los sentimientos y la relación con las demás personas. En fondo, la personalidad es un conjunto de una unidad psicosomática, de que nosotros mantenemos a lo largo del tiempo con cierta característica de la forma como entendemos el tiempo y como entendemos con la sociedad, como lo entendemos nosotros mismos y que lo podemos relacionar con el resto del mundo de una manera determinada que nos diferenciamos unos de otros. Entonces, de hecho, de ahí venía el concepto que el profesor va a mostrar, que tiene que ver justamente con un aspecto de cómo nacemos, una cierta característica emocionales dada por la cosa genética. Y en ese caso, entonces, vamos a ver, en la psicología ha optado, como decía, diferentes tipos de personalidad de manera pragmática. Entonces, cómo la personalidad se inserta en un contexto, en un origen que tiene que ver con lo biológico. Y entonces, a eso, ¿no es cierto?, se llama de carácter. Y entonces, bueno, antes que se llama biotipo. Me explico, para que ustedes tengan muy bien. Biotipo, ¿qué es lo que significa el biotipo? El biotípico tiene que ver, ¿cierto?, yo soy narigón, soy alto, tengo una serie de características, es el mío, biológicamente tipo. Y hay otros, ¿cierto?, que son más anchos, macizos, hay otros, ¿cierto?, que tienen distintas características, y es el biotipo. Lo que hemos podido descubrir a través de algunos autores es, desde el punto de vista genético, que se llama el temperamento. Veamos la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hace el temperamento? Entonces, el temperamento tiene que ver con lo que señalaba usted, con lo genético, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, aquí definimos, según el autor, hay otro autor más que es más completo, que es Sheldon. Entonces, la persona leptosómica, ¿vale?, es uno que es alto y delgado, una especie de Don Quijote, también tiene entonces su característica que viene ya de fábrica, ¿cierto?, viene de fábrica, esto que es el temperamento, que es tímido, hipersensible, excéntrico, tiende a vivir su propio mundo de fantasía. Vale decir, cuando usted ve una persona con esa característica, hay una correlación de un 80, que puede ser, pongamos entonces en términos de un 80%, que cuando lo vea, usted puede ya pensar que esta persona tiene esta característica, digamos, genética. Después viene el pícnico, de que una persona redonda, barrigona, tiene la cabeza esférica, tiene cara redonda, con el cuello de extremidades cortas, dedos cortos y gruesos. Entonces, esta persona, genéticamente, tiende a ser cálido, extrovertido, alegre y bueno por naturaleza, práctico y con los pies muy en la tierra. Veamos entonces el otro, que es en este caso el atlético.
Cuando usted ve a una persona muy musculosa, etcétera, entonces el hombro ancho, cintura estrecha, entonces el temperamento, lo que usted le estaba diciendo, que lo que como nace entonces ya con una tendencia a la implacabilidad, la frialdad emocional y la agresividad. Es un nivel altamente competitivo. Aquí donde hemos visto la persona puede desalmar, tiene muchas veces esta característica. Y después lo displásico, que lo define que es algo raro, tiene proporciones desequilibradas. Y entonces está también su temperamento. Personas, por ejemplo, con muchas malformaciones físicas, que usted dice, mira, esta persona tiene un cuerpo medio extraño, su temperamento también no se lo puede definir de buena manera. Pero sí tienen estos trastornos la posibilidad de tener alguna esquizofrenia severa cuando cae en esquizofrenia. Ahora, ¿qué pasa aquí? Una cosa de este temperamento, cada uno de estos también tiene su característica básica en la personalidad. Entonces, ahí, que en el caso del leptosomo flaco, tiene lo que se llama un temperamento esquizoide, o sea, centrado en sí mismo. Digo esto porque esa persona sí, si el día de mañana tiene fuerte contratiempo, fuerte trauma, va a ser una esquizofrenia. Por eso es importante a veces conocer esto. No es para ustedes, yo lo explico un poco y para que ustedes tengan una cierta noción básica y elemental. Y lo mismo, ¿no es cierto?, en el caso de la persona que es clínica, en ese caso tiene una tendencia a hacer el día de mañana, si hace algún cuadro, lo más probable es que sea bipolar. Veamos la siguiente, por favor. Ya, entonces ahí están los tipos de crecimiento, como usted puede ver, los clínicos, antipatréticos y los leptosomos. Entonces, que otro autor se llama endomorfo, ectomorfo, de acuerdo a la característica de carácter. El carácter, ¿qué sería el carácter? El carácter, en el fondo, lo que se definió inicialmente, es lo que trató de ser inicialmente los autores para decir lo siguiente. Que el carácter viene también del griego. El griego, que carácter tenía en el fondo el carácter en latín, que en el fondo marcaba la diferencia. Mire usted cómo surgió esto. Antiguamente, para diferenciar un terreno de otro, de Cleón, cómo surgió esto, entonces a esa división se le llamó carácter. Y después, bueno, es lo propio de cada uno. Entonces, un carácter diferente, ¿cuál influye en su... Aquí viene una cosa, emotividad, forma de reaccionar y la capacidad de respuesta que contempla para las diferentes situaciones que se enfrenta a diario. Entonces tenemos como, ahí se nota, persona emotiva, apasionada, sentimentales, nerviosa, apática, etc. Entonces podemos ver lo siguiente. Cuando nacemos, desde el punto de vista biológico, y elige tal temperamento, viene el carácter que ya una manera bastante más estable de cómo va a reaccionar de acuerdo al biotipo, pero ya tenemos entonces personas que van a ser emotivas, apasionadas, sentimentales, nerviosas, apáticas, histéricas, en fin, hay distintas maneras de reaccionar. Entonces, desde ese punto de vista, también es importante entender que frente al coronavirus, frente al encierro, también van a tener estas personas distintas maneras de reaccionar, aunque esté en la misma familia. Aunque sean, yo siempre digo, la familia, claro, es familia que son todos, los dedos de la mano, son todos de mi mano, sí, pero son todos desiguales. Y en la familia ocurre lo mismo. Los hijos de la misma familia también son desiguales por esta característica que les estoy diciendo. Ahora, veamos la otra personalidad. Digamos esto, la otra. ¿Qué es la personalidad? Es la personalidad que también hemos llamado nosotros estructura, un conjunto de rasgos psicológicos de que tiene todo el universo. Tenemos de sentimientos, cogniciones, su capacidad, ¿no?, de pensar, de razonar, que conforma, ahí viene la cosa importante, un comportamiento y la manera, viene lo importante, individual, en que el individuo se relaciona consigo mismo y con los demás. Esas son las personalidades personales en latín. Entonces, en ese sentido, ustedes ven al principio, cuando hablemos de una cosa bastante simple, ¿no?, que hay, en ese caso, en esas caras que estamos pensando, hay, ¿no es cierto?, como personales que uno puede ver tan agresiva, tan ceñúa, no tan realmente más alegre. Entonces, una que es terca, la cuarta y la quinta, la sexta y el sábado están definidos como a través de los días, la persona puede estar manifestándose distintos tipos.
Veamos la siguiente, por favor. Entonces, tenemos aquí nosotros una cosa muy importante que es bueno que todos ustedes conozcan. El DSM-5, ¿qué es lo que es? Es una forma de clasificar los trastornos mentales para que eventualmente nos entendamos en todo el mundo con la misma característica. Me explico. O sea, cuando yo hablo de bipolaridad con esta característica, ya sea alemán, ya sea italiano, ya sea como viene con un código que no lo quise poner, entonces hay ese código, yo en mi persona que estoy atendiendo, puedo decir que esta persona es equivalente a lo que yo en Alemania o en Chile, donde sea, tenemos entonces esta característica y se ha definido en el fondo para todo el mundo. Es un clasificatorio estadístico. Entonces, ahí hablamos bipolar. ¿Qué es el bipolar? Cambio marcado o extremo del estado de ánimo. En los periodos de sentirse triste y periodo puede alternarse con excitación y actividad intensa o sentirse malhumorado e irritable. ¿Por qué esto es importante tenerlo presente? Porque si estamos encerrados, no es lo mismo estar encerrados con un bipolar, un depresivo, un ansioso, un obsesivo. Son distintos. Por lo tanto, vamos a tener interacciones diferentes. Y es bueno saber de qué se trata. El depresivo se manifiesta una personalidad que se siente triste, culpable, y su estado emocional y su consecuencia de característica intensa y duradera. La personalidad depresiva se da a lo largo del tiempo. Con la psicoterapia la cambiamos. Entonces pasa de un estado de abatimiento y tristeza a considerarse que son inútiles, son inadecuados, no sirven para nada, se culpan y culpan bien de todo. Entonces si pasa algo se siente culpable y entonces eso y se empieza a deprimir. Es importante, digo, si estamos en un momento determinado con sentimiento, emoción encerrado, es importante darnos cuenta que no es lo mismo una persona de otra. Es la ansiosa. Entonces, esta persona trata de evitar situaciones novedosas y embarazadoras. Suele mostrarse cohibido en situaciones y trata por lo demás, tratar como de, son demasiado de prevención, son tensos, tímidos, con alto grado de preocupación por el entorno se sienten amenazados. Por ejemplo, me tocó, no sé, en este caso, una persona, estoy viendo a la pareja, pero venía ella sola, venía desde Rancagua, y como hubo un accidente, la desviaron, se puso muy, muy ansiosa, porque era algo nuevo, algo diferente, y un nivel de angustia muy alto, que no es natural que a alguien le pase. Esa persona también, fíjense ustedes, si le dan de probar un plato, una comida nueva, se ponía ansiosa y prefería no probarla, porque es algo nuevo, diferente. Entonces también en personas adultas debemos considerar que esas son personas que tienen esta característica de ser ansiosos, no son que tratan de molestar a nadie, son, y por el tema, acuérdense que todos estos tienen posibilidad de tratamiento, todos. Y el obsesivo compulsivo. Entonces son justamente, que ustedes le han tocado más de alguien, muy ordenados, perfeccionistas, quieren tener el control de todo, ¿no? Y en instancia, entonces, que eso también le interfiere en la realización de la tarea. Le doy ejemplo concreto. ¿No? En este caso, un extremo, el obsesivo, se pone realmente muy ansioso porque quiere la solución perfecta, ideal. Vayan ustedes, claro, esto es un extremo, obviamente una patología la que señalar. Esto es una mujer muy obsesiva, de tal manera que cuando estaba en el supermercado, llamaba al marido muy ansiosa y dijo, yo sé que tengo que comprar tallarines, pero tengo dos paquetes, un Duchetti y un Carossi. ¿Cuál tengo que comprar? ¿Cuál es mejor de los dos? Y se ponía muy angustiosa, muy angustiada, sé que no le daban de alguna manera una respuesta. Habitualmente, nosotros todos tenemos algún rasgo obsesivo, de que sea la limpieza, pero estas son personas excesivamente, digamos, ordenadas y obsesivas, pero excesivamente ordenadas por la limpieza, el orden. ¿Y qué pasa entonces ahí? Como ven ustedes, las máscaras que mencioné delante, esta máscara de alegre o triste que están graficadas aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que inclusive el extremo de estos obsesivos son los acumuladores, que acumulan cualquier cosa y se llena de cosas con un afán realmente de tener y conseguir más cosas obsesivas. Pero el obsesivo, además, en general, es muy controlador y quiere saber todo y quiere tener control de su señora, de sus hijos, de todo, de dónde van, qué es lo que hacen, qué sé yo, y está como muy metido en todo. Y eso hace a su vez que le impida disfrutar plenamente la vida. Entonces ahí que te puede ver muchas de estas personas que no son disfrutadores de la vida. Y eso viene justamente no por la emoción y los sentimientos.
ya que a lo mejor tiene esa persona que está mucho más preocupada de la limpieza a que si la que fueron a ver o no. E inclusive me acordó una persona que, mira, me molesta que vengan, ¿no es cierto?, mis nietos porque me desordenan todo. ¿Ah? Entonces yo tengo que volver a colocar la cosa en su lugar. Parece que si usted le cambia el lugar, aunque sean 10 centímetros, la vuelve a colocar donde mismo, porque eso le da seguridad. Es un rasgo, estamos hablando ya bastante más severo, por supuesto. Todos tenemos rasgos excesivos, haber cerrado la puerta, le haber puesto llave, ¿o no? Eso son cosas normales. Esto no, esto es extrema, justamente eso. Ya. Veamos entonces lo siguiente. Veamos que entonces el distímico. Un estado de ánimo depresivo durante el día, la mayor parte del día. Pero al mismo tiempo, la pérdida y aumento de apetito, esas son las dos cosas que le puede pasar. Insomnio o hipersomnia, le cuesta quedarse dormido o sencillamente se lo duerme todo. Falta de energía, fatiga, baja autoestima, muy difícil para poder concentrarse y al mismo tiempo tiene dificultad, como se nos ha puesto ahí, de la memoria, así como de recordar. La distimia entonces es una forma de depresión que va a lo largo del largo plazo, igualmente es crónica y pierde interés entonces la actividad normal, la vida cotidiana. Esto, te vuelvo a decir que estos sentimientos que duran años pueden afectar en gran medida la relación y desempeño en el colegio, en el trabajo y sobre todo, diría yo, en la pareja. ¿No? Realmente empieza a crearle problemas y yo lo veo en los tratamientos de pareja que hago. Y entonces ahí tenemos que tener cuidado y atención de qué es lo que le pasa a esta persona para poder eventualmente remitirla a la especialista, sobre todo a psicoterapeutas. Después tenemos el narcisista. Esta persona que ustedes la han visto muchas veces, yo. ¿eh? Yo soy, yo hago, yo soy, yo permito, todo soy yo. Y entonces le da un sentido, como dice, desmedurado su propia importancia. Y cosa curiosa, tiene una necesidad tremenda, tremenda, de admiración y de atención. Lo que pasa con esta persona, que sobre todo hemos visto, caen muchas mujeres, porque son muy simpáticos, son muy fáciles, digamos, de presentarse, simpáticos, atentos, pero una vez que logran, en el caso de la pareja o el matrimonio, una vez que han logrado la conquista, se ponen realmente terribles. Porque ellos, como son inseguros en el fondo, hacen apariencia nada más que para tapar su inseguridad. Entonces, como son inseguros, empieza a denostar a su pareja. Empiezan a tratarla mal, a desacreditarla, para achicar a su pareja. Habitualmente achica a la mujer, pero puede ser con hombre también. He visto parejas en que la mujer eventualmente achica al hombre para sentirse él o ella, ahora estoy seguro, porque lo achiqué. Entonces, en ese sentido, puede ver el histórico. Es muy inestable la persona histórica y quiere estar siempre el centro de atención. Y al mismo tiempo, frente a situaciones que no es el centro de atención, entonces se pone muy incómoda. Empieza entonces a molestar de alguna manera. Veamos la siguiente, por favor. ¿Qué son las emociones? Aquí entramos ya en terreno mucho más firme. Surge repentinamente, parecen difíciles de controlar. Entonces, tenemos influencia en las expresiones previas al aprendizaje y el miedo sociocultural que nos rodea. A ver, las emociones tienen que ver, por supuesto, con aspectos que son los pensamientos, y aquí surge sentimiento, emociones, las reacciones fisiológicas y la conducta expresiva específica. Vale decir, el pensamiento induce emociones, y yo diría, las emociones entonces inducen pensamiento. Cuando a alguien le pasa algo que se frustró, tiene rabia, le da rabia. Y esa rabia entonces le hace pensar cómo me vengo, cómo me desquito, ¿no es cierto? O bien como también, como no puedo expresarlo, me bajoneo. Pero entonces tenemos sentimientos muy importantes que tienen que ver con el pensamiento. Y aquí hay una cosa muy importante. Nuestro pensar, la forma como pensamos, también determina de alguna manera cómo somos y cómo nos sentimos. De ahí que pensamientos negativos, hemos dicho, por ejemplo, los depresivos, no, yo no sirvo, no valgo nada, hace también que esa persona después tenga problemas en el plano físico. Muchas veces lo que aparece ahí son problemas gastronómicos, gástricos, problemas, ¿cierto?, también que puede ser alza o baja de la temperatura, y hay una serie física, y entonces hace, ¿no es cierto?, que hay distintas alteraciones en el plano físico producto de nuestro propio pensamiento.
Y al mismo tiempo, si pensamos y tenemos una meta clara y yo voy hacia allá y voy a buscar cómo lograrlo, lo más probable es que lo logramos. Pero si yo pienso con anterioridad, voy a tener dificultad, no me va a resultar, lo más probable es que obviamente el camino se me hace más difícil. En el fondo depende mucho de nosotros lo que somos y lo que logramos. Y de ahí tan importante, lo que decía la Bebo usted al comienzo, tan importante el desarrollo psicoemocional a lo largo de las distintas etapas, va a decir familia y colegios fundamentales, y la sociedad que lo está brindando y acogiendo, por supuesto. Entonces, todo eso hace que nos surja algo que nosotros llamamos el efecto Pigmalión. Y no sé si usted recuerda el efecto Pigmalión. Creo que esto surge de lo que es la antigua Grecia, y entonces, en el fondo, Pigmalión, por supuesto, que forma parte también de lo que era toda la cultura griego-romana, y este personaje quería tener la mujer más linda del mundo. Y lo busca por todas partes y no la encuentra por ninguna parte. Entonces, ya que no la encuentro, entonces yo la hago. Y él esculpe y hace una estatua, siendo que el equivalente, en el fondo, hoy día Afrodita, y ahí tenía otro nombre, y entonces esta figura es tan perfecta, tan linda, tan bien hecha, él está tan emocionado con todo eso, que Zeus dice ya, voy a convertir esa mujer en realidad. ¿Qué quiere decir toda esta metáfora, de fondo? Y significa lo siguiente, la persona, en la medida que busca y algo, ese mismo quiere lograrlo, entonces lo va a tener. Y quiero mostrarle a usted, tan cierto es esto sobre todo para los papás y las mamás, por favor, muy importante, este efecto que significa lo siguiente. Se tomó 2 cursos, esto es un experimento, muy claro. A un curso, el profesor le dijo, mire, tú te has sacado los mejores alumnos en este minuto que están en este curso, realmente tú tienes la suerte de los mejores alumnos. Y a los otros no se le dijo nada. 2 cursos iguales, de la misma característica, misma edad. ¿Qué pasó con este efecto Pigmalión? Que en el fondo significa estímulo positivo. A los profesores, sin tener idea que estaban en el experimento, se les garantizó que era lo mejor que había. ¿Y qué hicieron? Tuvieron mucho más intervenciones con los alumnos que se destacaron enormemente sobre los otros y sobre otros también alumnos, porque estaban muy estimulados y estimularon a los alumnos para justamente el desarrollo. Y cuando a alguien interesaba, ya mira qué bueno, tú eres inteligente, aprovecha de esto, léete tal artículo ya que a ti te va a interesar, y lograron un tremendo éxito. Y de ahí que somos nosotros hoy día, tenemos que hacerlo no solamente a nivel personal y familia, también a nivel sociedad. Nuestra sociedad, no voy a entrar en detalle, pero por Dios que no hace falta este efecto. Entonces, tenemos también una cosa muy importante que son las reacciones fisiológicas. Y eso lo conocen todos ustedes. ¿Quién no ha tenido en un momento determinado una emoción a que le va dando latido el corazón, ya sea por amor, ya sea por temor? Entonces surge esta emoción habitualmente ligada precisamente a la cosa de que tiene que ver con la alegría. Pero, ¿qué tenemos que ver? Entonces, hay aquí lo siguiente, emociones básicas y su derivado. Tenemos entonces la principal de todo es el miedo. Y con el miedo se ha manejado la humanidad entera. El miedo a Dios, ¿no es cierto? El miedo a la autoridad, el miedo a los papás, ¿no? El miedo a los políticos que de alguna manera quieren hacernos alguna cosa, daño, por así decirlo. Y al mismo tiempo entonces tenemos la otra, que son interesantes, que son la tristeza. Pasamos del miedo a la alegría y la alegría a la tristeza. Son emociones básicas. Entonces la alegría nos hace también sentir lo siguiente: felicidad, orgullo, satisfacción, placer. Eso inclusive doy el dato a ustedes. De acuerdo a los estudios que hicimos, vimos esto: si usted se ríe unas 10 veces al día por cualquier cosa, usted garantiza la salud mental. De ahí la importancia de que diga un chiste, que alguna cosa lo vamos alegrando con comentarios, con cosas. Después, lo que surge también ahí, que nos cambia también la sensación fisiológica, es el asombro, la estupefacción, el desconcerto, la conmoción, frente a algo que de repente nos conmueve, ya sea por el bien o por el mal. Si va a decir una persona que está en muy mala situación, llámese económica o lo que sea, nos conmueve también ahí. Pero también nos conmueve cuando alguien ha tenido un tremendo premio y le ha ido muy bien, también nos conmueve. La sorpresa, oh,
de repente nos encontramos con algo a que no teníamos pensado. Lo que pasa con los chistes. ¿Cierto? Nosotros nos sorprende el final y por eso nos reímos. El asco, que muchas veces tiene que ver habitualmente con la comida, o otros, que yo lo he visto aquí, con cierto tipo de insectos o cierto tipo de situaciones, le provoca, y que eso también viene hasta el momento determinado con el vómito. Entonces tenemos ahí situaciones que son... Y la ira. Entonces tenemos la ira, que es el control de la agresión, la rabia, que es una rabia intensa donde una persona pierde el control. Entonces tenemos, estas emociones son desbordantes y nosotros hablamos justamente de pérdida del control en este impulso. Entonces tenemos las características que son importantes. En el caso, ¿cierto?, de la ira, viene el resentimiento, la indignación, viene el fastidio, viene la animadversión y muchas veces, como te he puesto ahí, no sé por qué lo pusimos, fue también la venganza. Entonces tenemos frente al asco, la repulsión, el desprecio, la aversión, el desdén. Y en el caso de la tristeza, y lo hemos visto en el caso de las depresiones, de la distimia, ¿cierto?, la bipolaridad, su parte depresiva, desesperanza, melancolía, aflicción y nostalgia. Todas estas emociones las estamos viviendo hoy día dentro de la familia, dentro del trabajo, todos los chilenos, todos. Entonces, en ese sentido, la pregunta es cómo manejarla nosotros, que es la otra pregunta, ¿qué hacemos con esto? Ya tenemos distintas caras para que vean ustedes distintos tipos de emociones, que justamente hablamos de lo físico, que significa la expresión. No se olviden ustedes, que lo dije en otra oportunidad, que la conducta no verbal es entre el 60 y 70% de la comunicación humana. Por lo tanto, es re importante que nos fijemos las expresiones, porque eso nos da, de alguna manera, el contenido de lo que esa persona siente o piensa, inclusive. Entonces, en caso de cómo manejar las emociones en la materia. En el caso, ¿no es cierto?, de la adolescencia, de una etapa, como dije, es muy complicada, de rebeldía, de sensación que tiene que ser ganar la justicia en el mundo, cambiar el mundo, etc. Es difícil, porque los cambios de rutina y el encierro lo obligan a adaptar de forma diferente de ocupar su tiempo. Van a decir, los jóvenes hoy día me han llamado, inclusive muchas veces mamá, y dice, oye, mi hijo, ¿cierto?, tiene 17 años y quiere salir a toda costa. Entonces le digo, no, ¿cierto?, tenemos restricciones. Y dice, a mí no me importan las restricciones, y tienen verdaderas rojas y pelea interna. Entonces ahí tenemos un problema importante que, escúchenme bien, estadísticamente es normal que ocurra. Entonces, como manejamos eso, que es distinto. Y lo mismo en los colegios, en la universidad, han cerrado, se han cancelado eventos. Miren para hoy, los chiquillos que les cancelen eventos, fiestas, le acabó el mundo, porque ellos forman parte de su entretenimiento. Y entonces, que tiene que entender que puede prevenir los contagios y contagiar a otros, ellos sencillamente consideran que no, que están perdiendo tiempo importante y por lo tanto que extrañan a sus amigos, que extrañan la conversación, y escúchenme bien, les digo a todos ustedes, extraña arrancarse por formar su pito de marihuana. ¿Qué me lo han dicho? Ya, veamos la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo nos afecta la pandemia? Bueno, estos son entonces los sentimientos básicos que en general lo tenemos todos. Entonces, el estado de ánimo, la rabia, la frustración, la ansiedad, la soledad, el estrés, la angustia y incertidumbre. Ok, ¿qué pasa ahí? Tenemos en un momento determinado. Cuando la persona está frustrada, tiene dos alternativas. Una es justamente la molestia, la rabia, que se expresa justamente de mala manera. Y se empieza a enojar por cualquier cosa, y cualquier cosa mínima le produce rabia. O lo otro, sencillamente, que se mete hacia el interior y se empieza a bajonear. No, que yo no sé, estoy deprimido, que ya esta cosa es una cosa muy pesimista. Esto no tiene sentido, no tiene salida, por lo tanto, yo no sé qué saco con cuidarme, si igual me voy a morir. Cosas por el estilo, ¿no? Y después, la falta de libertad está influyendo, obviamente, nosotros estamos sintiendo libres. Los estudios, se les echan a ver los estudios, está recomprobado. Fíjese, usted ha descubierto una pérdida de la capacidad, no, digo, la pérdida de rendimiento en cuanto a su capacidad, dicho justamente por el colegio de profesores, es hasta un 60%. O sea, es re grave, o sea, han perdido mucha información que no han podido actualizarla por lo que significa en este caso hacerlo todo online. Aquí la convivencia, mientras más estrecho el hogar, más estrecho la casa, más problemas se producen a nivel familiar.
porque empiezan a surgir todas aquellas cosas que se han tenido guardadas, pequeñas cosas, pequeñas rabias, pequeñas frustraciones, y en determinado momento aparece. Entonces empiezan a criticar a los niños critican a los hijos, critican a los papás, y aquí también se ha perdido la convivencia con los amigos, que es muy importante. Surge el otro elemento, y son los trastornos alimenticios. Habitualmente con sobrepeso, en algunos casos, que también los hay, de hecho estoy atendiendo personas anoréxicas, entonces, claro, bajan y bajan de peso porque hay un problema psicológico detrás. Después, las relaciones de amigo, pololo, por Dios, que echan a perder y me reclaman harto, que no he podido ver a su amigo, los pololos, entre otras cosas, lo que me han reclamado es que no puede tener relaciones sexuales con el pololo, con la polola. Entonces, claro, están encerrados y eso también le ha provocado una frustración muy grande. Después, en las redes sociales nos pasa muy interesante. Cuando colocamos ahí Walt Disney, significa que para ellos todo es diversión y todo es live. Vale decir, se ponen en poses, sacan fotos, sacan Photoshop, arreglan, y para ellos es muy importante, como esta cosa bastante preadolescente, adolescente, de que todo es divertido, entretenido, porque no han entrado todavía en contacto mucho con la realidad. Le dan una tremenda importancia al estado físico. Fíjense ustedes que han aumentado, en este caso, en jóvenes, eventualmente lo que son las cirugías, digamos así, para modificar el físico, cirugía, ¿no es cierto?, de plástica, ¿no? Y en el caso me sorprendió, en el caso tan importante es en cambio en Corea del Sur, que el 60% de los jóvenes se han hecho cirugía plástica. Mira qué extremo hemos llegado ahí. Bueno, y después está el teleestudio, el teletrabajo, que le ha colocado bastante problema, sobre todo el teleestudio. ¿Qué pasa con el teletrabajo? Al principio la persona está muy contenta con el teletrabajo, estoy en mi casa, hemos visto inclusive que algunos se le olvida que está la cámara y se muestra que está en el calzoncillo, porque se le veía la pura cara, pero se levantaron y se ve que... Entonces le pareció muy bien. Pero ¿qué es lo que hemos descubierto yo en la consulta? Muchísimas de personas, sobre todo profesores, terminan realmente muy agobiados. Porque si yo no estoy en contacto directo con los alumnos, no puedo dirigirles directamente a cada uno de ellos, y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Que me tengo que corregir las pruebas, que no sé, el tiempo, digamos, se me hace muy poco, a pesar, pues tengo que preparar las clases, tengo que dar instrucciones también a aquellas personas que todavía no entienden muy bien lo que es la computación, y una cosa peor todavía. En nuestro país hay lugares donde no hay sencillamente computadores porque no le llega la red o no lo tiene sencillamente. Y en el teletrabajo, lo he escuchado mucho que al principio están muy contentos. Pero después cuando empiezan a tener reuniones y si traen una reunión tan de otra, se empiezan a agobiar, se empiezan a cansar. Yo lo he visto también profesores universitarios que terminan muy agobiados, y están muy cansados. Y eso es cierto. De hecho, en el estudio que yo mismo pude comprobar, la persona que necesita y quiere volver al lugar de trabajo, nada más que para estar en contacto con el resto, de poder tomarse un café junto con otros, poder intercambiar opiniones, deseos, etc. Porque no es lo mismo verse a través de la imagen como ahora, sino que verse personalmente, darse un buen abrazo después de tanto tiempo. Eso es muy necesario, muy necesario. Entonces, ahí las reacciones de la sexualidad, las relaciones de pareja se hacen muy extenuantes, muy críticas, porque están todos los niños, están todos ahí, y su sexualidad habitualmente se le echa a perder. Y si están mucho tiempo en el teletrabajo, también se agota, como están frustrados, muchas veces también están inapetentes. Después viene la reinserción social. Ahí tenemos qué va a pasar en la post-pandemia. Y ahí tenemos varias cosas. ¿Qué va a pasar con respecto a incorporarse al trabajo y juntarse con sus amigos? ¿Qué pasa con los muchachos y los niños? Van a estar felices a los niños por el contacto con los demás. Muy necesario. Y también muy necesario por parte, digamos, de los adultos. ¿Qué ocurre? ¿Aumenta la comunicación? Por supuesto que sí. Y eso es muy importante, la comunicación verbal, no verbal y personal. Pero al mismo tiempo la reinserción social tiene que ver con algo que nos está agobiando a todos. Hay cambios muy importantes a nivel social. Aquí, en los cambios sociales, cuando yo estudié sociología, me dicen, no, los cambios sociales importantes cambian cada 30 años. Aquí, en cambio, ahora, con todo lo que es la informática, todo lo que es la computación, ha cambiado mucho. Entonces, hoy día, las redes sociales son una cosa muy importante, principalmente para los jóvenes, donde ellos se expresan, donde ellos se comunican, donde ellos también se falsean su realidad. Y por otra parte, el adulto
también cae en un momento determinado en lo que son las falsas noticias. Entonces, la cosa social es muy importante, porque estamos cayendo en el fast news, y en el fondo son mentiras que nos están contando y que eso genera incertidumbre, sí o sí. Y además de eso, si hemos tenido una crisis social, que yo la he denominado de otra manera, ¿cierto? En fin, que hay un intento distinto realmente de dañar la sociedad contra esta cosa organizada, de quemar, etc. No voy a entrar en ese detalle, eso es lo que me lo quiera preguntar. Entonces, ¿qué hay? Que eso ha generado una incertidumbre enorme externa. Ya no solamente eventualmente lo que inicialmente surgió. Bueno, con esto, cuando se quemaron los supermercados, ¿habrá comida? ¿No habrá comida? Entonces la gente empieza a recordar a los adultos, de veras, pues en la época anterior también de repente no había comida, no había benzina, no había cosas en la época de la Unidad Popular y se empiezan a angustiar las personas más adultas. Los jóvenes no, uno lo conocieron, al contrario, le parece una cosa así novedosa, entretenida. Y después están obviamente los delincuentes que van y roban, etc. Pero todo eso genera incertidumbre externa, como decía al comienzo. La persona ya no está como segura como antes de salir, y salir siempre sabía que no le iba a pasar nada, que iba a llegar a su casa, o que iba al banco y no le iban a saltar a la vuelta. Entonces eso genera una incertidumbre importante. Y de ahí que nosotros, los psicólogos, tenemos que hacer una labor muy grande de contención de estas personas. ¿Qué es lo que he visto yo y estoy atendiendo hoy día? Tenemos la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, tiene un convenio con el Colegio Médico y estamos atendiendo, yo en lo personal tengo varios ya, médicos que están absolutamente, se llama burnout, o sea, quemados, están reventados. Porque me decía una cosa interesante, sobre todo un par de médicos día de la mañana. Una cosa, en mi angustia frente a lo que está pasando, frente a todo lo que está ocurriendo, esta inestabilidad, quién va a salir presidente, quién no, y van a ser un modelo distinto que lo va a cambiar, le genera un estado ya per se complicado. Pero además, estoy trabajando todo el día, a veces trabajan 12 horas, 14 horas, y porque tienen turno, qué sé yo. Pero hay una cosa nueva que me confesaron estos dos médicos hoy día. Hoy día, además, tengo el problema siguiente. Las personas que yo atiendo conversan conmigo y me transmiten sus angustias. O sea, yo tengo que acoger mi propia angustia en la angustia de los otros. Entonces dijo, yo no estoy en condiciones, sencillamente, al final, con tanta cosa, termino verdaderamente muy cansado o muy cansada. Y yo en la noche duermo mal, duermo poco, y entonces estoy ya en una permanente sensación de cansancio. Bueno, esa fue la razón por la cual vine a la consulta, por supuesto. Pero al mismo tiempo esto está generalizado en la persona que está con esa contención y que tiene que contenerse a sí mismo y además en la persona que trabaja. Sobre todo no teniendo, porque nosotros, más que más los psicólogos, nos ha enseñado a través de la psicoterapia cómo hacer las cosas de contención, cómo hacer justamente una sensación de tranquilidad, cómo podemos usar, y tenemos técnicas además que podemos usar. Entonces hay técnicas que se pueden hacer para la población. Hemos sugerido justamente a los distintos ministros de salud de que hagamos esto no solamente para los médicos, sino para la población, que se puede hacer, se puede hacer. Bueno, pero eso es una cosa que hemos mencionado y verá que es lo que hace la autoridad de salud. Entonces tenemos, como se dan cuenta, esto todo. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día, incluso la interacción con otra persona se ha puesto un poco más distante, se ha puesto más difícil, se ha puesto en desconfianza y la cosa pues no crea. Entonces, cosa como politiquera, también influye en la persona que está pensando, que está votando por quién, qué tendencia tiene, y se ha de alguna manera hecho, lamentablemente, con una especie como de polaridad, que lo han intentado lamentablemente ciertas líneas marxistas, que es fomentar a que yo somos los buenos y ustedes son los malos. Cosa muy antigua, yo lo estudié eso en los años 70 y tanto, y vuelven a utilizar eso como tratar de dividir, ¿no? Porque obviamente la división, una cosa muy dicha en los romanos, divide y reina, es decir, si divide y reina, porque la forma final es el poder. Eso, entonces, bueno, eso digamos, es una cosa bastante clara para mí, obviamente, pero para el resto lo vive con esa sensación de incertidumbre. Bueno, después creo que pasa que durante este tiempo muchos se han refugiado, que son las adicciones, la marihuana y el alcohol. De hecho, personas adultas se han refugiado mucho en el alcohol para calmar la ansiedad momentáneamente, pero a su vez tiene un costo, digamos, físico muy grande, un costo emocional y psicológico también muy grande. Y si no, la marihuana que
tenemos una cosa muy curiosa. La marihuana tiene sus consecuencias, sí o sí. Pero ¿qué pasa en el joven? El joven que me lo ha dicho. Pero ¿por qué, no sé, yo no puedo fumar marihuana si el diputado tanto, el senador tanto dice que lo fuma? Si yo lo fumo, ¿por qué no lo puedo fumar yo? Entonces, ahí, digamos, también los modelos que estamos dando nosotros son muy importantes, desde los papás, desde la mamá y sobre todo la autoridad, en que se supone que debería ser una especie de ejemplo, debería, pero ahí queda. Bueno, estoy a disposición de ustedes por lo que ustedes me quieran preguntar. Ah, perdón, aquí no, una cosa que quería hacer. ¿Cómo afecta a la pandemia? Se le faltó un detalle. En el matrimonio, como le estaba diciendo, ¿para qué pasa? Un tema muy importante, me ha tocado varias veces, el duelo. Se muere alguien y no puede ir acompañándolo, sino que tiene que ser por Zoom. Eso le genera también una sensación vaga, como que no han logrado despedirse bien del muerto. Entonces le provoca justamente bastante incomodidad, malestar y a veces ansiedad, que no saben qué hacer, como que no se sintieron bien por haber podido estar ahí con la familia, salvo por Zoom. Después, las cosas pasan. La tercera edad y la cuarta edad, como le mencioné a usted. Por supuesto que no son personas muy preocupadas de enfermarse para morirse. O sea, ellos sienten que si tienen un resfrío, lo convierte rápidamente, esta debe ser parte del coronavirus. O cualquier dolor que sienten, esto también significa que yo estoy con coronavirus, y pasa una serie de imágenes que no son ciertas. Los enfermos, ¿para qué decirlo? Los enfermos, al contrario, si estoy enfermo, y dice, bueno, si a mí en este minuto alguien me contagia de coronavirus, me muero. O sea, en blanco-negro. La persona con discapacidad que no se puede movilizar, que siente que son dependientes. A mí, una persona que tuve que ir a ver a la casa, dice, bueno, si no hay alguien, yo estoy solo. Si no hay alguien que me acompañe, me pasa algo, siento, ¿qué hago yo aquí, solo y botado? Entonces, es complicado, esas personas son solas, de verdad, que no tienen familia, no tienen nadie. Entonces, tenemos otro problema ahí, el desempleo, ¿para qué decir? Las personas que están sin desempleo, todo el problema económico. ¿Y qué pasa ahí? En el desempleo, el sentimiento es en ese minuto de desvalía, por una parte, y dudar, capaz que yo no valga, y por eso a lo mejor no tengo empleo. A lo mejor por eso yo no soy tan valioso para que me contraten. Y empieza una baja autoestima importante. Después tenemos los hospitalizados. Los hospitalizados justamente son los que más están alerta, con el sentimiento ansioso. Muchos de ellos, como les dije a ustedes, hasta se deprimen, porque realmente temen que esto, hemos hablado tanto del hospitalizado, temen que van a morir. Las pymes y la empresa, y me toca ver mucha gente que han perdido todo, ¿no? Y no es chiste. Entonces, para ellos sienten que se están desamparados, como que la sociedad no lo ampara, como que sienten que la autoridad no lo ayuda. Dice que sí te ayuda, sí es cierto, pero muchos se han destruido, lamentablemente. Y aquí viene lo que dije a ustedes, lo social. Después que le dije a ustedes, hay un problema, en este caso, que tiene que ver con lo social y tiene que ver justamente con la destrucción. Le han destruido, le han quemado su mini empresa, que muchas veces en un pequeño local se lo han quemado entero y se siente ahora, ¿qué hago? Entonces, algunas han logrado superar y reinventarse, pero otras no, están con una depresión grande. Y después están, una cosa importante también, son las personas en situación de calle, que antiguamente recibían por lo menos limosna y cosas, que vivían como tanto encerrados, han quedado en una situación mucho más agotada. De tal manera que inclusive algunos, algunas comunas se han preocupado de ello, otras no, y están en situación entonces de posible fallecimiento repentino. Entonces, esas son las cosas que podemos nosotros mencionar muy a grandes líneas de lo que está pasando con las personas según la situación que esté y cuáles son las emociones que les surgen. Entonces, digo, nosotros podemos aprovechar en ese momento, de cuando nos sentimos, siento que están enfermos, de acercarse, en un momento muy oportuno de acercarse y ser solidario con esa persona que nos necesita. Y ahí, ¿cierto? Si no pueden hacerlo, caso patrimonio conflictivo, que estoy recibiendo en este minuto, bien y consulta para poder superar esa dificultad y poder justamente tener una buena calidad de vida y disfrutar del patrimonio que tienen. Y lo mismo podemos ayudar a muchísimas de estas personas, pero son, como digo, los sentimientos que vienen en relación a esta situación. Creo que me falta una. Veamos la otra, creo que tengo que mostrarles. Veamos cosas maravillosas. Ya. El efecto de Walt Disney estaba contando usted esto, que son las redes sociales que han tomado un lugar protagónico en la sociedad.
Entonces, muestra fotografías de gente alegre, se muestra en traje de baño, se muestra que está en el campo, y está mostrando entonces se dan a conocer y algunos inclusive pasan permanentemente sacándose fotos diciendo, mira dónde estoy, mira lo que estoy haciendo, y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, es una manera de comunicarse también, no podemos dejarlo así. Y hemos dicho también, de forma repetida, que la pandemia por el coronavirus y la medida del ambiente impacta la vida en toda la persona a nivel global. O sea, esta vez estamos a nivel de todo el mundo. Y para quienes son adolescentes, estos tiempos, su coyuntura lo encuentra en etapa pleno desarrollo y crecimiento. Y como le decía a usted, la transición de los sentimientos de la infancia hacia los sentimientos y emociones del adolescente cambia. Por ejemplo, la niña que jugaba con las muñecas ahora empieza a interesarle el posible y eventual pololo, aunque cuando lo tenga tan claro que empieza a atraerle. Entonces hay cambios físicos, emocionales, y debería estar yendo al colegio o universidad, compartiendo un momento con su padre, no lo puede hacer. Entonces, lo ayuda a algunos, y aquí viene una cosa interesante, de llevarlo a aprender a adaptarse y ser resiliente. ¿Qué significa eso? Y se trata de lo siguiente, la persona cuando ha pasado una situación traumática, entonces tiene que ver cómo supero esa situación difícil, cómo supero en este momento esta angustia de depresión que me está surgiendo. Y ahí, como le contaba a ustedes, en el caso de los restauranteros, ¿cómo supero esto? Y se le ocurrió justamente empezar a vender su comida, etcétera, por vía internet y por vía de dejar a los casas. Y así supe, a otro docente a mí me llamó la atención, una mujer que dijo, ya, yo perdí mi negocio y todo, pero y empezó a hacer una cosa como, no sabría decirle, así como, es una tenilla que se la pone entera hasta abajo, que es para el invierno. Y dice que empezó a vender eso y ha vendido más que nunca en su vida. Entonces ahí hay gente resiliente que dice, ¿cómo supero esto? Y se reinventa, y tiene capacidad de reinventarse, que tiene que ver con otros factores además de su personalidad, que lo que le mencionaba a usted. La personalidad y el apego son muy importantes para la forma como poder superarlo también. Entonces, en ese sentido importante. ¿Cuáles son entonces las síntomas? Las reacciones psicológicas y las reacciones psiquiátricas. Aquí vamos a ver entonces algunas cosas que ya hemos mencionado. Quiero dejarlo un poco más establecido. Veamos la siguiente, por favor. Entonces tenemos justamente las reacciones que yo estaba mencionando. Es importante que ustedes por lo menos conozcan, porque las reacciones son muy diferentes si la persona está dentro de lo normal. Nosotros hablamos normal neurótico, ¿vale? Que tenemos alguna deficiencia, alguna anomalía o alguna maña, pero que funcionamos bien. El neurótico, en cambio, no. Tiene una serie de alteraciones que le hace difícil poder, digamos, disfrutar la vida plenamente, y entonces nosotros lo llamamos neurótico. Después tenemos una cosa muy interesante, que está la diferencia entre el loco, psicótico, esos son locos, que tienen alteración del sentido de realidad, del juicio de realidad, y ustedes lo pueden ver, no sé, que han contado tantas veces, que un esquizofrénico mató a un sacerdote, el otro con una espada, el sur trató de matar, o por lo menos intento de hacer daño a un carabinero que se tuvo que defender en ese momento con un revólver. Y después está el limítrofe, que significa que se lo van a encontrar ustedes también. El limítrofe está justamente en el límite entre el loco y el neurótico. Por lo tanto, son personas tremendamente impulsivas, son cambiantes estados de ánimo y son muy, muy inestables en su relación afectiva. Entonces, tienen, por lo menos, estoy mostrando una cosa muy, muy gruesa, por así decirlo, que cuando se encuentra con algo, ¿qué es lo que usted puede estar sintiéndose? Bueno, será normal, será neurótico, será limítrofe, será psicótico. Es un brochurio, así, y al mismo tiempo darle solamente una pincelada. Eso es todo lo que pretendo hacer. Y finalmente, entonces, tenemos lo siguiente, el autocuidado. Aquí una cosa que insistimos mucho, tanto los médicos como nosotros, cultivar el amor propio. Es muy importante decirse a sí mismo, y repito esto como un mantra, yo soy una buena persona, yo soy una persona seguro y confiado en mí mismo. Uno es bueno que lo vamos repitiendo. Y en la medida que nos repetimos, ¿cierto? A mí me va a ir bien, voy a tener éxito, de verdad. Nosotros superamos justamente las dificultades, nos permite superar. La alimentación es importante también, ustedes ya lo saben, no voy a entrar en detalle. La actividad física, todo el mundo insiste en eso, aunque sea caminar.
Yo estuve leyendo ahí algunas cosas sobre eso. El hecho de caminar, ojalá harto, ¿verdad? Sí, por lo menos unos 20 minutos, 30 minutos, aunque sea día por medio, eso le mantiene bien a ustedes. El mindfulness es una técnica de respiración meditación. Eso usted lo puede hacer para que aprenda justamente a lo que significa la meditación, que es eso, y que en YouTube tiene cualquier cantidad de cosas que pueden ver. La forma de respirar, no voy a echar a ustedes darle la forma de respirar, y también influye muchísimo, muchísimo para nosotros bajar la ansiedad, entre otras cosas, sentirnos también mucho mejor en eso. Y después viene la sonoterapia, eso es como que la música, escuchar música especial, ¿verdad? Uno puede, y eso también va tranquilizándonos y calmándonos en líneas generales. Hay muchas otras técnicas, por supuesto, de que pueden ayudar sin tener que ir al psicólogo, que ustedes lo pueden aplicar y que lo pueden muy bien. La resiliencia, entonces, como decía, la capacidad de una persona para superar las circunstancias adversas. Y claro, el factor de personalidad que ha desarrollado, eso le facilita a uno más que a otro, por supuesto. Y entonces eso lo menciono porque también podemos enseñar la resiliencia. Podemos ayudar a la persona para que aprenda esa resiliencia. 3 nuevos derechos humanos, ¿sí? Hay un cuarto. Derecho a equivocarse. Por favor, todos nosotros tenemos derecho a equivocarnos. Yo le digo a mis alumnos, no importa equivocarse, lo importante es darse cuenta. Y cuando uno se da cuenta, puede justamente superar el error. Si no, nos mantenemos permanentemente en el mismo derecho. Derecho a cambiar de opinión, por supuesto, y que nos respete la opinión. Derecho también, dicho de forma muy simple, de irse de un lugar sin que alguien se sienta ofendido. O sea, que me den permiso, pero yo me voy. Son cosas, como, por supuesto, muy simples, que eventualmente podemos desarrollar en cualquier momento. Con eso espero haberles dado un panorama muy light, pero muy general de lo que ustedes se han pedido. Acepto preguntas. Muchas gracias, Giorgio. Bueno, gran presentación. Quedan muchas cosas para reflexionar. Hay muchas preguntas. ¿Puedes conectar tu cámara, Giorgio, por favor? Sí, ahí estamos. Ahí estamos. ¿No? Y por supuesto, muy abierto a todas las preguntas. Sí, Pero te estamos escuchando, pero prende la cámara nuevamente. Ya, ok. No. Sí, se desapagó. Ya, ok. Ahí sí. Ahí sí. Ahí Oye, sí. te decía que muchas gracias. Tú eres un amigo ya aquí nuestro y agradezco tu presentación porque creo que hoy día, que más que menos estamos, igual nos ha pegado este tema de la pandemia. Quien diga que no le afecta de alguna forma, yo creo que esa persona tiene que ir a verte, realmente. Y que también hay que reconocer, cuando uno reconoce que de alguna forma esto lo afecta, es un paso adelante para comenzar a tratarlo. Oye, antes que se me olviden dos temitas antes de empezar con las preguntas y respuestas, que tenemos varias. Respecto a las caminatas que tú mencionaste, se está practicando un deporte hoy día que se llama power walking, que en el fondo es caminata rápida, acelerada. Sí. Tiene tantos beneficios como el running, pero cero impacto. Eso un poco para que la gente por ahí lo lea, porque es re importante. Y lo otro, respecto a la música, efectivamente, esta música de 432 Hz, hoy día uno lo puede escuchar y buscar en YouTube, y realmente es muy bueno, por ejemplo, para dormir, relaja mucho. Sí, efectivamente, sí. Oye, una reflexión respecto a que todos tenemos hoy día derecho a sentir algún impacto en esto. Y no por eso vamos a ser personas débiles, digamos. ¿Qué opinas tú de eso? Carlos, me parece tremendamente importante lo que acaba de decir. Porque en el fondo yo di un panorama con cierta profundidad teórica. Ahora tenemos que aplicarlo en términos del día a día, lo que nos pasa a todos. Y tú señalaste dos cosas para mí que no son relevantes. Uno, tenemos que empezar a aceptar lo que nos pasa.
No somos débiles por eso, lo que tú estás planteando me parece de fondo. ¿Cierto? Si tengo pena, tengo pena. Si tengo angustia, tengo susto. Somos seres normales que nos pasa, por eso tengo una serie de sentimientos ahí que son normales y es bueno compartirlo. En la medida que lo compartimos nos estamos autoayudando y la persona que está escuchando dice, qué bueno que en tu fondo tú confías en mí. Entonces se produce una relación muy rica, muy gratificante y muy sanadora, aunque parezca simple lo que estoy diciendo. Y con respecto a la caminata, me parece muy bueno que tú aportas eso, que efectivamente la caminata rápida ayuda. Y quiero agregarle algo más. Las depresiones suaves, leves, que puede tener muchísima gente en este minuto, en vez de tomar psicofármaco, camine y si hace algún otro tipo de gimnasia, es suficiente para no tener que tomar psicofármaco, antidepresivo e inclusive ansiolítico. Así que tu aporte me parece de verdad muy importante. Gracias, que no sepa nadie que somos amigos, entonces crees que me está aquí. Oye, Giorgio, mira, tengo hartas preguntas. Aquí hay una anónima y me parece que está bien porque seguramente está muy afectado. Dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo que tuvo un accidente, perdió su empresa y está sin ganas de comenzar algo nuevo? Ya. Yo creo realmente que es muy afectado eso. Yo lo entiendo sobre todo como papá. Bueno, ahí tenemos justamente que decir lo que hablamos de la resiliencia. ¿Vale? Si la primera cosa, al hijo hay que escucharlo y decirle, te entiendo, yo sé que para ti esto es terrible, y espero que tú expreses tus sentimientos de pena, de rabia, de frustración, de incertidumbre. Cuéntame, hijo, yo sé que te pasa esas cosas, pero no estás solo. Vamos entre los dos, la familia y amigos, te vamos a ayudar para que tú empieces otra cosa y busques un sentido de vida que puede ser el mismo de ser empresario, a lo mejor con otra cosa, pero al mismo tiempo buscamos alrededor amistades, conocidos, etcétera, para que te apoyen frente a un nuevo emprendimiento o una nueva cosa que tú puedas asumir momentáneamente, que a lo mejor puede ser momentáneamente una dependencia con un trabajo dependiente. Puede ser perfectamente bien por el momento sin tener que renunciar si tú eres realmente emprendedor. Perfecto. Y a lo mejor una terapia también. Sí, de todas maneras, eso de todas maneras. Yo no quise mencionarlo porque si no creen que estoy haciendo propaganda y no es mi ánimo. No, pero realmente tú no estás acá, así que... No, Oye, yo, sí. otra pregunta dice, ¿cómo podemos manejar las relaciones laborales en situaciones de pandemia? Cuando por teletrabajo perdemos toda la comunicación no verbal y somos percibidos como poco empáticos por no captar el 100% del mensaje. Claro, estamos escuchando, pero no vemos, ¿no es cierto?, la gesticulación, los movimientos de la persona. Es muy buena esa pregunta también es interesante como están dando ustedes al callo. ¿Eh? Y la persona precisamente que está en la cosa laboral tiene primero el estrés laboral per se, la exigencia, lo que están planteando cuáles son las cosas del trabajo, el puesto de trabajo, etc. Tiene además la exigencia que le significa aportar económicamente, ya sea para sí y con mayor razón si tiene familiares o amigos que tiene que de alguna manera ayudar. Por lo tanto, se le aumenta el estrés de todas maneras. Y ahí hay otra cosa más. Yo diría, aunque sea por sumo como sea, en este minuto, de la medida que puedan, diga, a ver, ¿qué te parece, si es posible, que nos juntemos? Aunque sea tomar un café, una cerveza, lo que sea, juntemos que sea con un solo amigo o con otro. De tal manera que salga de la situación que está retenido y poder conversar de sus penas, sus aflicciones, lo que pasa en el trabajo, qué pasa con los jefes. Es muy importante la catarsis liberadora, muy importante eso. Y como digo, conversar con uno que puede ser, por supuesto, la polola, el pololo, puede ser inicialmente esa persona, pero ojalá también personas que estén trabajando, que va a ser mucho más importante, te entiendo, porque a mí me pasa lo mismo. Y trabajamos de alguna manera, a en la misma empresa, empresas distintas, pero nos pasa cosas similares. Esa cosa de que se llama la empatía es muy, muy importante poder justamente participar con la empatía del otro y sentirse comprendido en ese minuto. Me parece bueno que haga un esfuerzo como tratar de conversar y verse personalmente, porque es cierto lo que usted está diciendo, se pierde una cosa muy importante de la comunicación, en este caso la comunicación personal, directa. Perfecto. Oye, dos preguntas me quedan básicamente aquí. Una primero que dice, ¿qué opinas tú de esto de regresar al colegio, sus beneficios y sus contras? Digamos, mandamos a los niños porque necesitan esta interacción con sus pares versus el riesgo de contraer el virus. ¿Qué opinas tú de esto?
A ver, puedo decir enfáticamente que si los niños se cuidan, la familia se cuida, el profesor se cuida, y diría como que la probabilidad que se vaya a infectar es muy remota. Y eso lo he visto con personas que yo atiendo y con respecto a la mamá y los papás que están reinsertando a sus hijos en el colegio. Y por otra parte, ese riesgo, miren lo que voy a decir, prefiero que corran ese riesgo y que los niños vayan, porque necesitan muchísimo la comunicación con los profesores de forma directa, pero principalmente con sus pares, de conversar, inclusive, y yo sugiero a que los profesores se preparen para hacer la contención de esos niños justamente, en este caso, encerrona. Nada más que lo puedan acoger, y cosa importante, que escriban qué es lo que vivieron durante esa etapa, qué pasó en la casa, que los papás pelearon, qué pasó, que vayan escribiendo todas esas comunicaciones y los profesores aprendan a acogerlo. Yo ofrecí hace mucho tiempo atrás, y no solamente yo creo que muchos colegas también, ofrecer, eventualmente capacitar a los profesores para que también tengan base psicológica mínima para convertir a estos niños, escucharlos sobre todo, no cuestionarlos, sino escuchar, decir, te entiendo, y otro compañero le pasó algo parecido, preguntar, y decir, sí, me pasó lo mismo. Y eso, por Dios, que facilita enormemente, de verdad, la catarsis y la salud mental futura de los menores. Perfecto. Aquí dice, tips para la ansiedad. ¿Cómo equilibrar el teletrabajo y las labores domésticas? Qué alcance también. Yo creo que aquí, y lo he dicho y lo voy a repetir mucho, yo soy gran admirador de la mujer en general y en particular en estas circunstancias. Porque la mujer, si es mamá, ¿para qué decirlo? Es mamá, es psicóloga, es médico, es de todo. Y además es pareja, digamos, si está realmente con su cónyuge o con su pareja, además es la que tiene que eventualmente mantener el amor, el afecto, el cariño, el sexo con la pareja, y en estos casos se hace muy difícil. Y al mismo tiempo preocupada de la tarea que se cumple, que no cumple, etc. Entonces está con mucho nivel de estrés, mucho nivel de ansiedad legítimo, o sea que no se sienta rara, es normal que le pase. Y yo digo lo siguiente, si hay un terremoto, es normal que nos asustemos, o sea, una normalidad para que ustedes entiendan eso. Por lo tanto, la mamá es normal que no ocurra. Ahora, hay ejercicios, hay formas realmente de manejar el estrés, que no voy a entrar en este minuto, que es el tapping, hay también la respiración, es muy importante. Un ejercicio muy simple que lo pueden hacer todos ustedes. Empezar a respirar hondamente desde la guata y contar, qué sé yo, 1, 2, 3, 4 o 5, depende de la capacidad de ustedes, y después retener la respiración por lo menos 5 segundos. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, y después botar lentamente el aire y contar igual, y un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y eso, repetirlo, y le garantizo que si ustedes lo hacen 10 veces, se empiezan a tranquilizar mucho más. Y si eso ustedes lo repiten permanentemente, le va a facilitar cada vez más. Hay mucho más cosas, eventualmente, que existen, que se pueden hacer. La respiración, la que ustedes pueden hacerlo, pues no como ya tan fácil como eso. Tal tapping, tal otras cosas que también nos pueden ayudar. Eventualmente, si es necesario, podemos echarle a alguien de aquí para que les muestre, a lo mejor en alguna futura charla, cómo se hacen esos ejercicios para que ustedes también lo aprendan y lo apliquen. Estupendo. Y la última, Giorgio, el proceso de retorno al trabajo. ¿Qué impacto o digamos, van a haber impacto? Yo creo que mucha gente ya también el cambiar de nuevo al clima laboral, a la rutina anterior, yo creo que va a producir un impacto. ¿Cómo procesar y cómo se debe realizar esto? Claro, a mí me parece muy bueno también tu pregunta, muy bueno, muy útil, muy necesaria, sobre todo por lo que vi, ¿no es cierto?, con respecto a Valparaíso. Valparaíso, per se, todos los que trabajan ahí están con un estrés algo diferente que el resto. Sobre todo los portuarios, que de repente, y lo estoy escuchando a lo que atiendo yo, dice de repente hay huelga, no solamente aquí, sino huelga en el extranjero, y ellos están sujetos también a un estrés adicional con eso. Y un estrés, lo que significa el trabajo portuario es muy duro en muchos de esos casos. Y el ambiente también, hay que percibir, y por lo menos yo lo percibí, que Valparaíso ha ido como en decadencia desde el punto de vista de la cosa económica, etc. Por lo tanto, hay un estrés adicional. Entonces, ¿qué pasa? Que de este estado hay que volver a la rutina. Inicialmente, aunque le parezca raro, eso va a demorar por lo menos una semana en poder readaptarse a la situación laboral que tenían antes.
y tenemos que aceptarlo, y principalmente van a conversar, van a trabajar menos, seguramente van a rendir menos, pero eso es natural y normal en este tiempo. No se sientan raros si eso le pasa, porque es más importante la comunicación en este minuto que a lo mejor el rendimiento del trabajo mismo, sin abandonarlo, por supuesto, sin ser irresponsable, no se ha hecho nada de eso. Perfecto, estimado amigo, un gusto poder contar contigo, te agradecemos mucho tus palabras, tu presentación, como siempre nos ayuda, como dices tú, yo creo que hoy día reconocer que nos ha afectado esto es un gran avance, un paso adelante, y darte las gracias por tu permanente apoyo. Quedan muchas preguntas, pero después podemos conversarlas. Decirle también a la gente, las personas que nos acompañen, que a Giorgio, si lo ven por ahí en la calle, salúdenlo, porque a Giorgio le gusta. Que lo saluden, lo abrazan cuando se puede, ahora no se puede, pero cuando se puede abrazan. Y yo va a estar contento de atenderlo. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy día. Hay un cuestionario, por favor, una encuesta para que nos ayuden a proseguir con estos webinars y ver dónde enfocamos nuestros esfuerzos. Giorgio, ¿algunas palabras de cierre? ¿Estás sin sonido? Qué raro, hace corto. Claro, quiero señalar como la disposición de que simplifiquemos eso en base a las preguntas. O sea, hacer cosas mucho más cortadas, porque hoy día hacíamos una cosa, un panorama bastante más teórico para el que quiera entender más profundamente qué es lo que pasa en la persona en general y no entrar en el tema de la cosa social, pero sí estoy muy dispuesto a que usted formule muchas preguntas. Y yo, de nuevo, estar con ustedes, que sea una hora para contestar las preguntas que creo que son mucho más aterrizadas que el enfoque teórico que yo digo hoy día. Interesa mucho aterrizarlo eso, porque se puede hacer de forma muy concreta. Eso, por otra parte, tenemos que considerar hoy en día, y esto lo estamos sufriendo todos, y entonces apoyarnos uno con otro, con la familia, con los amigos. Por favor, pidamos, reconozcamos que nos pasan cosas y pensemos también cuál es el sentido de vida que tengo yo hoy día, después de lo que ha pasado, y formulemos a lo mejor un nuevo sentido de vida. Siempre tenemos un sentido de vida y eso nos permite salir en este minuto de la depresión, de la cosa que nos sentimos presos. Y tenemos también una cosa, sobre todo para los empresarios, que están ahí en este minuto tal vez escuchando, que hay un nuevo orden geofinanciero. Y eso va a cambiar muchas cosas también con respecto a la práctica, porque está en el sector, hoy en día en Estados Unidos, China, pero no voy a entrar en ese detalle, pero sí quiero eventualmente algún minuto que podamos conversar lo que significa eso, entre el dólar y el yuan, los empresarios van a estar de alguna manera cuidándose de estar activos frente a este nuevo orden mundial con respecto, digamos, a la geofinanciación. Estimado Giorgio, un gran abrazo, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Mucha salud y a cuidarse. Gracias, por supuesto. Chao. Chao, Giorgio. Chao, chao.